Hola, vamos a hacer un ejercicio de química orgánica de estos que son muy entretenidos, en los que nos va dando una serie de datos y tenemos que obtener los productos que resultan de las siguientes transformaciones. En este caso, el ejercicio nos da la composición centesimal del compuesto orgánico. Es un hidrocarburo, eso significa que contiene solamente carbono e hidrógeno. Está formado por carbono e hidrógeno. Lo que no sabemos es la proporción, la estequiometría. Digamos, es un CXHI, pero no sabemos su fórmula. Y es insaturado, por tanto, bien posee enlaces dobles o triples o ciclos, y contiene un 85% de carbono y por tanto en torno a un 14 y pico por ciento de hidrógeno. Esto nos permitiría obtener la fórmula empírica de la molécula, la mínima relación carbono-hidrógeno que contiene este hidrocarburo. Y nos dice que la ozonólisis libera 2 moles de ácido fórmico por cada mol de A. Esto ya nos da una idea de la posible estructura que puede tener. Bueno, esta ozonólisis es una ozonólisis oxidativa, es decir, no lleva la etapa de reducción con agua con zinc en acético o sulfuro de dimetilo, sino que lleva una etapa oxidante, como puede ser agua oxigenada, y por eso genera ácido fórmico. Pero, ¿qué nos indica esto? Esto indica que probablemente nuestro hidrocarburo contenga dobles enlaces terminales y posiblemente tenga 2 dobles enlaces terminales, es decir, es posible que tengamos una estructura, no quiero decir que la cadena coincida con esta, pero probablemente presenta 2 dobles enlaces terminales que al romper con ozono, seguido de un oxidante, primero O3, por ejemplo en cloroformo, y después de segundo paso agua oxigenada, nos va a generar, en este caso, según esa molécula que yo me he inventado, nos formaría una acetona, una dicetona, y liberaría 2 equivalentes de ácido fórmico. Estos CH2 que tenemos aquí se van a ir en forma en presencia de un oxidante, se van a ir en forma de ácido fórmico, 2 equivalentes. Uno del compuesto B, este sería el presunto compuesto B, y después obtenemos 2 equivalentes del ácido fórmico, que para que sea ácido fórmico le hace falta que un oxígeno, si no es metanal. Este es el subproducto que nos daría la reacción en caso de poner un reductor, zinc en acético. Aquí con un oxidante pues hay que añadirle un oxígeno para que sea OH y tengamos el ácido fórmico. Bien, nos indica que el compuesto B da negativo en la prueba de cromo 6. Entiendo que se refiere a la oxidación. Por tanto, si no se oxida es que no es un aldehído, y además lo vuelve a afirmar aquí, y en la de Tollens también es negativo. La prueba de Tollens o el tratamiento de un carbonilo con cromo 6, si es aldehído, da positiva. El cromo 6 lo oxida ácido y Tollens también lo oxida ácido. Si es una acetona, no. Entonces parece que la estructura de la molécula elegida casualmente puede tener algo que ver con el compuesto real, porque efectivamente nuestra molécula da negativo en oxidación con el cromo 6 y también negativo en el ensayo de Tollens, es decir, el tratamiento de la molécula con nitrato de plata en un medio amoniacal no produce espejo de plata, no produce precipitado. Y sin embargo da positiva en la prueba del haloformo. Quizá la versión más famosa es la del yodoformo, con yodo en medio básico, yodo con sosa, produce un precipitado de yodoformo, del HCI3, precipita yodoformo, que tiene color amarillo, precipita de color amarillo. Esa prueba, si se observa, aparece yodoformo amarillo. ¿Y esto qué tipo de compuestos orgánicos lo dan? Pues cetonas metílicas o alcoholes en posición 2. Y nuestra cetona efectivamente es metílica, tanto por este lado como por este. Así que sí, esta molécula daría positivo, debido a que tiene de cadena un metilo, pues va a dar positivo en la prueba del yodoformo o en general del haloformo, porque se podría utilizar otros halógenos, aunque el yodo es el mejor por este precipitado tan llamativo que da. Por otro lado, cuando B se reduce con exceso de
bromuro de metilmagnesio, bueno, es verdad que lo vamos a pasar a un alcohol, un organometálico atacando a una acetona, a un carbonilo, la convierte en alcohol. Bueno, es una reducción, es verdad, aunque no se suele ver así, pero estupendo. Vale, vamos a mirar, a ver, vamos a volver a dibujar aquí nuestra dicetona. Vamos a seguir con la dicetona que nos hemos inventado, que de momento parece que podría tener algo que ver con la molécula de partida. ¿Qué hace el bromuro? Pero insisto que no tengo datos para en ningún momento para pensar que es esta la estructura que tiene, que esta es la estructura de la molécula A. No tengo datos para ello. Simplemente dibujé esta cadena al azar, y lo que sí he puesto con un cierto sentido son estos CH2, porque me dice que se libera ácido fórmico. Y ahora el exceso podría estar de acuerdo con que presenta efectivamente 2 carbonilos, que eso es también lógico porque liberaba 2 equivalentes de fórmico. Así que el organometálico va a atacar al carbono polarizado positivamente de nuestra acetona. Si ponemos 2 equivalentes, uno atacará a un carbonilo, el otro a otro carbonilo, y después de primero el organometálico, segundo una etapa de clorhídrico acuoso, de HCl agua, nos va a generar un alcohol, OH, y aquí el metilo que ataca, y aquí también nos va a quedar el OH, y el metilo que nos aporta el organometálico. El bromuro de metilmagnesio nos va a aportar los metilos. Se van a formar estos enlaces carbono-carbono y se obtienen alcoholes. Por tanto, se produce la reducción. Bueno, lo del gas no se va a formar. Nosotros lo que obtendremos será una sal, que es el ClMgBr. ¿En qué caso se podría liberar un gas? Si el exceso de organometálico es superior a 2 equivalentes. Entonces en el medio nos sigue quedando organometálico después de atacar 2 veces, y la etapa de clorhídrico acuoso sí descompondría el exceso liberando metano. Si ese exceso es superior a 2 equivalentes, bueno, que en realidad, en principio, yo al leer aquí el exceso entiendo que se añade más de un equivalente. Veo que esta molécula requiere 2 equivalentes para que reaccione completamente, pero puede que se añada más, y por tanto sí que liberaría en ese caso metano en la etapa de clorhídrico acuoso, porque el organometálico en exceso que no ha reaccionado captura los protones del agua, actúa como base, capturando los protones del ácido, y eso libera metano. Y se obtiene un diol C. Este es el diol C, que fácilmente produce un dieno D cuando se trata con fosfórico caliente. Si le añadimos el H3PO4, un ácido, y calentando, se produce la deshidratación del alcohol y se forman alquenos. Se forman dobles enlaces, por ejemplo aquí y aquí, y nos quedan los metilos que hemos añadido, uno aquí, uno ahí y otro ahí. Bueno, y esto produce el compuesto D. Produce D, que cuando se trata con la ozonólisis de un mol de D produce 2 moles de cetona y un mol... ¡Ay, perdón! ¿Qué acabo de hacer? ¡Qué barbaridad! Se me ha ido totalmente, he puesto mal esto, y por eso ahora veo que no nos va a encajar muy bien con lo que nos dice. La deshidratación con ácido fosfórico de un alcohol sigue una regla llamada la regla de Zaitsev, por la cual se genera el alqueno más interno mayoritariamente, porque es una reacción que transcurre a través de un carbocatión y por tanto se controla termodinámicamente. Es decir, el doble enlace hay que ponerlo en el interior de la cadena, no donde lo he puesto, no en el extremo. Una reacción que elimina generando dobles enlaces terminales se dice que sigue la regla de Hoffman, y eso requiere de la presencia de un grupo saliente y una base impedida, como por ejemplo terbutóxido. Esta molécula D ahora se vuelve a tratar con ozono. La ozonólisis de un mol de D, primero O3 y después pues parece que un oxidante también. Vamos a poner por ejemplo agua oxigenada, no el típico reductor, sino parece que estos ejercicios van con oxidante. Nos rompe los dobles enlaces y nos genera propanona. Esta parte de aquí es la propanona, el otro extremo también es propanona,
Y en la parte del medio nos deja una cadena, como vemos, con dos carbonos, este y este, que se van a unir pues también a carbonilos, a aldehídos en este caso, y nos va a formar el etanodial, etanodial, o también llamado, oxidamos. Quedamos en que se ponía agua oxigenada, oxidante, entonces no da aldehídos, sino ácidos carboxílicos. Eso es el ácido etanodioico o oxálico, también llamado el ácido oxálico. Parece que casualmente esta molécula de la que he partido, pues sí que tiene la estructura correcta para cumplir todo lo que el ejercicio nos indica. Bueno, confieso que le he echado previamente un vistazo al ejercicio para que al hacer el vídeo, bueno, no encontrarme con dificultades, y por tanto la he propuesto ya sabiendo que era la molécula que daba la solución del mismo. ¿Qué ocurre si no conocemos la solución? Bueno, yo al principio no la conocía. Pues se pueden plantear diferentes estructuras, lógicamente. Es decir, uno puede plantear también, por ejemplo, una estructura, cíclica no. No, esto no. Esto, por ejemplo, quedaría descartado porque necesitamos dobles enlaces y tiene que ser de este tipo para que genere fórmico. Y por tanto esto tiene 3 insaturaciones. Tiene que ser, desde luego, tiene que ser una cadena lineal. Entonces uno se plantea una cadena. Una cadena podría plantearse, por ejemplo, esto. Y cuando se rompa, pues rompes por aquí, pero aquí formaría ácidos carboxílicos, y entonces no cumpliría esto de que dé positivo en la prueba del haloformo. Al romperla con ozono, bueno, es una ruptura oxidativa. Es verdad que tampoco oxidaría más, porque si la ozonólisis es oxidativa no oxida más, y tampoco daría tolens porque son ácidos, pero no daría positivo con haloformo. Entonces al ver que da positivo con la prueba del haloformo, sabes que es una acetona metílica, y lo que haces es coger y al reactivo de partida, pues dibujarlo de manera que tenga unos dobles enlaces que al romper generen cetonas metílicas, o al menos una de ellas sea metílica. Y si ponemos una sola metílica, cuando lleguemos aquí al final veremos que solo se forma un equivalente de propanona, y lo otro es otra cosa distinta. Y el problema dice que la ozonólisis de un mol de D produce 2 moles de cetona. Bueno, no dice que sea propanona, pero dice, no dice que sea propanona. Dice que produce 2 moles de cetona. La ozonólisis de un mol de D produce 2 moles de cetona. Pues no estoy seguro si está bien resuelto el problema este, ahora que me fijo. Porque tendríamos que mirar si hay que comprobar una cosa, y no lo voy a hacer, pero lo dejo en vuestras manos, lo dejo en tus manos. Tenemos que comprobar que esta molécula que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con 8 carbonos, C8, H 8 por 2, 16 y 2, 18, como tiene 2 insaturaciones, pues tendrá 14 hidrógenos, C8H14. Lo digo bien, eso que tiene 2 insaturaciones. Pues hay que comprobar una cosa. Igual no está bien el ejercicio hecho, es posible, probable que no esté bien. Hay que comprobar que esta molécula tiene un 85,72% de carbono. Tenemos que comprobar eso. Si tiene este porcentaje, lo he hecho bien. Si no, pues hay que pensar a ver qué le ocurre, porque podría llevar por aquí, podría llevar más cadena. Podría tener por aquí más cadena, y creo que seguiría cumpliéndolo todo. Si le ponemos aquí una cadena más, sigue siendo metílica por este lado, sigue dando prueba de iodoformo porque por un lado es metílica, no hace falta que sea por los dos metílica. Cuando la atacas, también nos llegaríamos a un diol, que lo podríamos deshidratar y podría romper con ozono. Y siempre lo que sí es indispensable es que tenga en el medio 2 carbonos para que al romper forme el ácido oxálico. Pero no dice aquí que forme propanona, dice que forma 2 moles de cetona. Una tiene que ser metílica, sin duda, y es propanona, pero la otra no tendría por qué serlo.
Eso, la otra podría llevar más cadena. Bueno, lo dejo aquí. Lo dejo aquí y a ver qué te parece. Hay una última cosa. Dice, finalmente, determinar el nombre de fracciones que hay en el compuesto A cuando se hace reaccionar por vía radicalaria con HBr en las condiciones siguientes. O sea, HBr con peróxidos. Y se refiere al compuesto A, que es el primero que tenemos, el primer compuesto. Cuando le ponemos un equivalente de HBr, y entiendo que cuando le ponemos dos equivalentes de HBr. Bueno, pues vamos a coger la presunta molécula A, que, bueno, a ver, vamos a pensarlo, a ver si realmente puede ser A o no, y le vamos a añadir HBr. Vamos a coger la que yo dibujaba antes, la cadena con 6 átomos de carbono, y aquí tiene aquí tiene un doble enlace, aquí tiene otro doble enlace. Sí, como digo, la única preocupación es que la cadena por aquí sea más larga y no nos cumpla esta fórmula del porcentaje que tengo aquí. Si lo cumple, está bien. Es esta la molécula A, pero si no, tenemos un pequeño problema. ¿Qué ocurre cuando le ponemos HBr con peróxidos? Es la adición anti-Markovnikov de HBr a un doble enlace y hace que uno de los dobles enlaces, en este caso simétrica, y al ser simétrica, pues el bromo va al carbono menos sustituido, anti-Markovnikov, y el hidrógeno al carbono más sustituido. Esto ocurre cuando ponemos un equivalente. ¿Qué pasa si le añadimos un segundo equivalente? Pues si le añadimos un segundo equivalente, vuelve a reaccionar de nuevo. HBr con peróxidos y reacciona el segundo doble, anti-Markovnikov, un bromo aquí, hidrógeno aquí, y por aquí igual, bromo e hidrógeno. Este sería el producto que se obtendría en el caso de añadir dos equivalentes de HBr con peróxidos al compuesto A, que es la molécula de partida, esta. Es el hidrocarburo insaturado que tiene, efectivamente. La adición de HBr con peróxidos es una radicalaria. Es una reacción en la que, bueno, tiene las etapas de iniciación, propagación, terminación. Una primera etapa de iniciación con la ruptura homolítica. Debemos dibujar flechas de media punta. Ruptura homolítica para dar dos radicales peróxido, y estos radicales peróxido se llevan el hidrógeno del HBr y dejan radicales bromo libres. Te dejan bromos libres en el medio y forman un alcohol. Y después en la siguiente etapa de propagación, esto es lo que se conoce como la etapa de iniciación, y después iría la etapa de propagación en la que el alqueno reacciona con los radicales bromo que se han formado y los adiciona a un carbono. ¿A qué carbono los adiciona? Pues siempre buscando el radical más estable. Los adiciona al carbono del extremo para formar el radical de mayor estabilidad. Y a continuación, en la segunda etapa de propagación, este radical reacciona con moléculas de HBr que hay en el medio, uniendo el radical hidrógeno al radical del carbono y generando nuevos radicales bromo que vuelven a la etapa de partida. Al ir a través de radicales no hay transposiciones, no hay ningún problema. Por tanto estos son los productos que se generarán dependiendo de que la estequiometría que pongamos, como dice el ejercicio, sea 1 a 1, entiendo un equivalente a un equivalente, o un equivalente de A y dos equivalentes de HBr. Bien, pues eso es todo. Dejo como cuestión, me indicas en los comentarios a ver qué te parece, si puede estar bien resuelto o no. Si no cumple la fórmula, no está bien resuelto. Entonces hay que buscar una molécula muy similar a esta, pero con más cadena. Y borro, para no confundir, borro este palo que le he puesto aquí antes. Yo la molécula que propongo es esta, pero falta esa comprobación.